¿Sabías que la deuda es una poderosa arma de doble filo? Es decir, si la sabes utilizar puede ayudarte a conquistar la riqueza o al menos te llevará a la libertad financiera, pero mal utilizada es capaz de condenarte a la pobreza, a una vida de miseria y necesidades llena de estrés y desesperanza que te irá consumiendo lentamente. Es muy probable que el último te sea el más familiar y no necesariamente por ti. Puedes haber visto o presenciado cómo personas cercanas han caído en desgracia financiera por endeudarse demasiado. Y es que hoy te mostraremos la manera correcta, esa con la que los ricos crean más riqueza por medio de la deuda, para que finalmente empieces a verla como una herramienta poderosa capaz de impulsarte financieramente, para que alcances tus metas. Presta atención. Te enseñaremos cómo los ricos multiplican su riqueza con la deuda a través de la historia, contándote sobre grandes personalidades y momentos únicos que ellos convirtieron en oportunidades gracias a la deuda. La gente rica sabe cómo construir imperios y no es utilizando su propio dinero en la mayoría de los casos. Y para demostrar esta afirmación viajaremos hacia el pasado, hacia una época muy diferente, al siglo XIX. Y nuestro protagonista no es otro que John Rockefeller, el primer estadounidense que alcanzó los $1.000 millones en riqueza y probablemente el primero en todo el mundo en generar semejante cantidad desde cero, sin ninguna relación con la realeza o conexiones políticas. Actualmente su fortuna sería mayor que la de Elon Musk, Bill Gates y Jeff Bezos, combinadas. Durante su vida de negocios, Rockefeller hizo negocios por un valor superior a los $400.000 millones. Si hiciéramos una equivalencia a los dólares actuales, podría no parecer mucho, pero recordemos que era otra época y cuando su negocio realmente explotó con la aparición de la gasolina y la fabricación de autos en serie, él ya no se acercaba a sus años finales. Lo sorprendente es que Rockefeller no nació en una familia rica. De hecho, era hijo de un granjero y ni siquiera terminó la escuela secundaria, porque realmente no le llamaba la atención. No veía cómo podría ganar dinero yendo a un aula todos los días, así que nunca fue aplicado y luego la abandonaría. Su introducción al mundo de los negocios llegó cuando consiguió un trabajo como asistente contable en un negocio local. Ganó poco, pero obtuvo muchos conocimientos sobre negocios y el dinero. Rápidamente entendió que cualquiera podría crear riqueza, pero para ello necesitaba una buena idea de negocios y, lo más importante, un capital inicial. Él no contaba con uno, pero conocía a alguien que sí, su padre, quien le prestó $1.000 para empezar un pequeño negocio de comercio de productos agrícolas. Esa fue su primera deuda y la que le permitió entrar al mundo de los negocios y la creación de riqueza. Y vaya que supo aprovecharla. En solo 2 años ya obtenía más de $17.000 en ganancias anuales. Rockefeller se dedicó a ahorrar suficiente dinero para aprovechar cuando viera una nueva oportunidad, y la encontró con el petróleo. En aquella época, cuando el petróleo apenas empezaba a emplearse como recurso, se hacía principalmente para obtener queroseno. El problema era que la extracción requería de la quema de mucho carbón, lo que hacía que el producto terminara siendo más costoso. Él logró encontrar una manera más rentable de extraer el petróleo probando técnicas innovadoras, lo que hacía mucho más barato el precio final del queroseno para los consumidores y era más asequible, lo que impulsó las ventas. Esto hizo que Rockefeller se ganara el visto bueno de los bancos, quienes vieron en él mucho potencial. Así que empezaron a prestarle cantidades de dinero cada vez más grandes y en términos más favorables. Ese fue el punto de inflexión para Rockefeller y su negocio, ya que le permitió financiar una expansión muy agresiva y al mismo tiempo podía pedir créditos para comprar negocios más pequeños. De esta manera fue construyendo su monstruoso imperio, un monopolio energético que le permitía conseguir grandes descuentos con las compañías de ferrocarriles. Rockefeller les aseguraba un enorme volumen de envíos diarios a cambio de precios más favorables, lo que era perfecto. La competencia no podía acceder a esos precios más bajos y debían terminar vendiéndole sus negocios. El monopolio crecía.
En la década de 1870, Standard Oil refinaba alrededor del 90% del petróleo en todo el país, algo que no habría podido lograr sin utilizar la deuda a su favor. Mientras era absolutamente responsable, siempre pagaba a tiempo cada cuota, y todo el dinero que recibía prestado tenía el mismo y único propósito: multiplicarse para crear riqueza, no como la mayoría actualmente. Y es que las personas de hoy se endeudan con las tarjetas de crédito para comprar demasiada ropa o para comprar cosas que no necesitan ni agregan valor a su patrimonio. Y en ocasiones lo hacen solo para intentar aparentar. Si ahora te parecen razones tontas para endeudarte después de escuchar la historia de Rockefeller, es porque lo son. Son razones muy tontas para ganar una deuda. Y lo peor es que son conductas demasiado comunes. Y ahí está una de las principales diferencias entre una persona con buena mentalidad financiera, que busca la riqueza, y una persona sin educación ni metas financieras, que solo buscan gratificación inmediata a costa de endeudarse y sacrificar su estabilidad y futuro. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia con la deuda. ¿Alguna vez has pedido prestado para invertir? ¿Cómo te fue? Los ricos no necesitan un salario. Algo increíble de las personas ricas es cómo han aprendido a burlar el sistema y a disfrutar de vidas llenas de lujo sin gastar su propio dinero. Pero no solo eso, también evitando pagar impuestos sobre todos esos lujos. Aunque lo más sorprendente es que cualquiera podría aprender a hacerlo y no es así. Los ricos generalmente utilizan la deuda para comprarse todos esos vehículos ultra caros, esas mansiones enormes, esos jets privados y los yates. ¿Qué millonario no tiene uno? Es sorprendente que la mayoría piensa que los ricos malgastan su fortuna y sus salarios para vivir como reyes, cuando no es así. Bueno, al menos no los millonarios inteligentes y con suficientes conocimientos financieros. Utilizaremos a Elon Musk para entender esta idea. Es el candidato perfecto. En el 2021, él escribió un tuit que decía: "Tengan en cuenta que yo no recibo un salario en efectivo ni bonificaciones de ningún lado. Solo tengo acciones, por lo que la única forma de pagar impuestos personalmente es vendiendo acciones". Es probable que muchos no les hayan prestado atención a sus palabras, pero quienes supieron leer entre líneas se dieron cuenta de lo que significaban estas líneas. Los hechos son los siguientes. Realmente Elon no recibe un salario en efectivo. A él no le pagan mensualmente. En cambio, le dan opciones sobre acciones y en algunos casos acciones directamente. Al menos así funciona con Tesla. Y la mayor parte de su fortuna de más de 240 mil millones de dólares están ahí, en sus acciones. ¿Cómo hace para pagar sus extravagantes gastos? Con sus acciones. Pero no, Elon Musk no vende una fracción de sus acciones cada vez que debe hacer un pago para mantener su estilo de vida. Su gran secreto está en cómo la utiliza o las empeña, ya que pide créditos bancarios contra sus acciones de Tesla. Y esa jugada es realmente brillante porque tiene un doble beneficio. Por un lado, se ahorra pagar impuestos porque está utilizando el dinero de una deuda, y no importa que lo tenga en su cuenta bancaria o cómo lo derroche. Por el otro, ni siquiera tiene que vender sus acciones, lo que también le ahorra tener que pagar impuestos por las ganancias de esas ventas. En pocas palabras, Musk utiliza sus acciones como garantías para conseguir créditos. ¿Cómo paga los créditos? Pues se vale de los resultados de Tesla. Musk apuesta a que las acciones seguirán subiendo, para utilizar esa diferencia a su favor y pedir nuevos préstamos con los cuales pagar los anteriores. Es un ciclo que parece peligroso, y lo es, pero es una manera de vivir como multimillonario sin gastar de su patrimonio ni tener que pagar impuestos. Algunos creen que es un genio, o al menos lo es su contador. El secreto de muchos millonarios son los bienes raíces, el negocio hipotecario. Uno de los negocios favoritos de los ricos son los bienes raíces. Ellos realmente aman comprar propiedades y, por supuesto, no lo hacen como lo haría alguien promedio. Verán,
Los ricos pueden tener dinero de sobra para comprar una vivienda o una propiedad y al contado, como sueñan todos aquellos que les temen a las hipotecas, quienes preferirían pagar y quedar sin liquidez, antes que endeudarse. Pero los ricos siempre prefieren conseguir créditos bancarios cuando van a comprar propiedades, y a diferencia de nosotros, ellos no las compran para ocuparlas y vivir, lo hacen para aumentar su riqueza. Y es que no importa que tengan fortunas de miles de millones de dólares y la propiedad solo cueste 5 millones de dólares, pedirán un crédito para comprarla. Primero porque al ser prestatarios confiables y con una enorme fortuna como respaldo, los créditos tienen bajas tasas de interés. Segundo, ¿para qué utilizar su dinero si con el del banco se ahorra mucho en impuestos? Volviendo con Musk, en 2018 compró 5 mansiones en Bel Air, California, por 70 millones de dólares, los cuales fueron financiados completamente con créditos bancarios, aunque él podía vender una pequeñísima fracción de sus acciones y comprarlas de contado. Luego, en menos de 2 años, las puso en venta por casi 90 millones de dólares, es decir, con una ganancia de casi 19 millones de dólares. Y exageremos, entre impuestos y pequeñas remodelaciones, se le fueron 9 millones. Sí, se ganó al menos 10 millones de dólares viviendo 2 años como un rey y sin poner un solo centavo. Evitó entregarle un montón de dinero al tío Sam. Ven lo asombroso de los bienes raíces y por qué los ricos los aman. Para entenderlo mejor, veamos un ejemplo simple. Imaginemos que hay una excelente propiedad que tiene un costo de $1 millón y la compraremos como lo hacen los ricos. Pediremos 800,000 al banco y conseguiremos los otros 200,000 con inversores. Hay que descontar pagos del crédito bancario y el pago de los inversores, además del mantenimiento. Todo eso lo cubriremos con los ingresos del alquiler de la propiedad, porque para eso las compramos. Supongamos que anualmente nos quedan $20,000 de ganancias netas, eso sin haber puesto un solo centavo. Pero aún no te contamos lo mejor sobre estas ganancias, y es que no pagaremos nada en impuestos. ¿Por qué? Porque existe algo llamado depreciación. Las propiedades se deprecian y aunque no es un gasto real, a menos que se hagan reparaciones y mantenimientos, puede contarse como un gasto legalmente deducible de impuestos anualmente. Y repetimos, que aunque no se gaste nada en mantenimientos y reparaciones, es un gasto que se asume para deducciones fiscales. Para hacer esto existe un estándar de depreciación en la industria. Se trata de la tasa de depreciación máxima para los bienes raíces, 1/39, la más común. Es decir, dividimos el valor de la propiedad entre 39. Si volvemos a la propiedad de $1 millón, tenemos que la tasa de depreciación deducible de impuestos es de $25,641, lo que significa que cubre nuestras ganancias de $20,000 anuales por la renta de la propiedad. Así que tendremos $20,000 libres de impuestos y sin haber invertido nada. Ahora, conociendo todo esto, cuéntanos, si tuvieras la posibilidad, ¿utilizarías la deuda para invertir en bienes raíces? No mezclar las cosas es la regla para protegerse. Esperamos que no se aburran de Elon Musk, porque seguiremos hablando de él. Seguro muchos se recuerdan del alboroto que se generó con la compra de Twitter por parte de Elon Musk, una de las ventas más grandes y polémicas en los últimos años. Y quienes no conocen el acuerdo pensarán que Musk ha perdido demasiado dinero por el desplome sistemático de Twitter, ahora X, y que Musk tiene una deuda multimillonaria, pero no es así. A pesar de que en aquella época la fortuna de Musk era un poco más alta, de alrededor de $250,000 millones, el magnate no quiso utilizar mucho de su dinero. El negocio de la compra sería por $44,000 millones, y por supuesto no pagaría todo. Vendió unos cuantos miles de millones en acciones de Tesla, recaudó gran parte del capital de inversores y les pidió a los bancos $13,000 millones. Es cierto que $13,000 millones es muchísimo dinero a deber, una enorme carga, pero Musk hizo un acuerdo de compra apalancada.
lo que significa que los bancos le prestaron el dinero asegurando la recuperación del capital contra las acciones del activo que compraban. De Twitter, los bancos hacen este tipo de préstamos porque confían en que el activo crecerá en valor o se hará mucho más rentable y podrá cubrir la deuda dejando ganancias, algo que Musk esperaba lograr y los bancos creían que así sería. Aunque como sabemos ha ocurrido todo lo contrario. Twitter ha venido desplomándose, perdiendo patrocinadores y popularidad. Sin embargo, esto no preocupa a Musk, al menos no por la deuda de 13.000 millones, porque los bancos no pueden presionarlo para que venda las acciones de Twitter y de lograrlo no obtendrían ni la mitad de lo que prestaron. Así que fue una jugada muy inteligente por parte de Musk. Logró controlar los riesgos en un negocio tan grande y peligroso. Y si bien también está perdiendo parte de su fortuna invertida en Twitter, los bancos no podrán reclamarle o exigirle dinero. Aceptaron el trato y ahora solo pueden esperar que la red social vuelva a levantarse. Los ricos saben que su riqueza no se mide por el efectivo o los lujos que se pueden dar. Se mide por los activos que tienen y que siempre les generan flujo de efectivo. Ahí está la riqueza. Y es por eso que los ricos aman adquirir activos y hacen lo que sea necesario para conservarlos, porque estos siempre llenarán sus bolsillos de dinero y podrán dejárselo a sus hijos. Además, gracias a los activos pueden conseguir préstamos para aprovechar oportunidades e invertir en más activos que les generen más dinero, como hace Musk. Es un círculo vicioso de creación de riqueza adictivo, y es justo lo contrario a lo que hacen los pobres, quienes se endeudan para malgastar dinero y si no se sabe manejar financieramente ni tienen control, se siguen endeudando hasta que la deuda se vuelva impagable y terminan en un círculo vicioso, pero de pobreza. Todo se trata de la mentalidad financiera que desarrollamos y lo que hacemos con nuestro dinero con el que obtenemos del banco. Mukesh Ambani, actualmente el hombre más rico de Asia y quien tiene una fortuna de más de 100.000 millones de dólares, quiere llevar el negocio de su compañía de telecomunicaciones al siguiente nivel. Quiere que Reliance Jio llevara la red 5G a toda India y para ello consiguió el préstamo privado más grande de la historia del país, más de 5.000 millones de dólares. Ambani tiene para financiar todo. 5.000 millones de dólares no es siquiera el 5% de su patrimonio. Pero, ¿para qué lo haría si puede conseguir el dinero prestado? Además, es seguro que los bancos se lo prestaron con un interés muy bajo y con un largo periodo de tiempo para pagarlo, porque saben que el magnate creará un negocio de flujo de efectivo sin precedentes. La India ahora es el país más poblado del mundo, con más de 1.400 millones de personas. Las compañías de telecomunicaciones en una era donde todo es digital y en el país con más habitantes son una mina de oro. Reliance Jio será uno de los activos más valiosos de los Ambani, uno que generará flujo de efectivo a escala masiva. Y si bien en un caso poco probable el negocio fracasara, Ambani tiene cómo devolver el dinero sin problemas. Los ricos no les temen a las grandes deudas. En 2012, Mark Zuckerberg hizo uno de los mejores negocios inmobiliarios. Se compró una casa en Palo Alto por 5,95 millones de dólares. Lo sorprendente es que para hacer el negocio consiguió un préstamo hipotecario ajustable a 30 años, con una tasa de 1,05%, ni siquiera cerca de la mitad del promedio nacional, el cual se ubicaba en el 2,76%. Es fácil imaginar por qué consiguió un crédito con condiciones tan favorables. La fortuna de Zuckerberg en ese momento era de alrededor de 15,6 mil millones de dólares, y Facebook estaba en su mejor momento. La red social parecía que crecería sin parar. Así que era absolutamente seguro que Zuckerberg devolvería el dinero. Su riesgo crediticio era cero, y por eso se lo prestaron prácticamente gratis. Y las ventajas de este trato no es solo el bajo porcentaje, hay muchos beneficios extras. Es decir, pudo pagar la casa al contado, pero no era lo más conveniente. Probablemente utilizó su dinero para inversiones que le dieran retornos mucho más grandes que el 1% que paga por el crédito.
así que se mudó a la casa que le gustó sin pagar un solo dólar. El dinero que usaría para la compra lo destinó para inversiones que le dieran dinero para pagar la deuda y para que le quedara ganancias. Y además, tenía 30 años para pagar. Por otra parte, como sabrán, ese 1% se desvanece ante la inflación anual que en buenos años ronda el 3%. En otras palabras, el banco no gana nada en valor mientras Zuckerberg tiene una nueva mansión e inversiones en activos. Y por si todo eso fuera poco, la propiedad también se revalorizará con el tiempo, y cuando el creador de Facebook quiera venderla, también ganará mucho dinero extra. Así que no exageremos cuando decimos que este fue uno de los mejores negocios hipotecarios recientes, al menos para un empresario tecnológico y no un inversor inmobiliario con mucha experiencia. Como han visto a lo largo del video, la deuda bien utilizada es una herramienta muy poderosa para generar riqueza que de forma normal o utilizando nuestro dinero no sería posible. Así que no le temas a la deuda, solo necesitas aprender a sacarle provecho y no utilizarla para hundirte en la pobreza. Empléala para impulsar tus proyectos financieros.